vamos con este otro ejemplo de los últimos ejemplos que vamos a resolver, ¿verdad? De la aplicación de lo que es impulso, cantidad de movimiento, fuerzas sobre objetos en movimiento para el grupo de mecánica de fluidos 2. Entonces, pues dijimos que esto se aplica mucho en las turbinas de vapor, turbinas hidráulicas, que ustedes pues van a estudiar. Bueno, vamos con este otro ejemplo. Dice, chorros de vapor sobrecalentado chocan con las aspas de una turbina, mostrada en la figura. Calcular la potencia producida por la turbina si hay 15 chorros y el ángulo alfa 1 es de 45 grados. Entonces tenemos nuestro dibujo que nos presentan. El diámetro de la boquilla o el inyector es de 1 pulgada. La densidad del vapor sobrecalentado, es de 0.015 slug sobre pi cúbico. La velocidad con que está llegando el vapor son 750 pies sobre segundo. El ángulo alfa que nos dan, alfa 1, es de 45. Acuérdense que los ángulos alfa 1 y alfa 2 están en relación a la velocidad relativa. Y los ángulos beta 1 y beta 2 están en relación a la velocidad de entrada y velocidad de salida. Entonces, pues tenemos otra vez nuestro dibujo, nuestros triángulos de velocidades, ¿ya? Tenemos que el ángulo alfa 1 es de 45, el ángulo alfa 2 es de 30, ¿ya? También lo trae el dibujo, los 30 grados. Los ángulos beta 1 y beta 2 no los conocemos. El rotor se está moviendo a 300 pies por segundo, ya está en velocidad lineal, no está en velocidad angular, ¿verdad? Ya está en velocidad lineal. Bueno, entonces tenemos ya la forma de entrada y salida. Tenemos el ángulo beta 1, el ángulo beta 2 y las reacciones. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que de la ecuación vectorial pues nos queda que la velocidad, ¿verdad?, en este caso si nosotros vemos este triángulo que tenemos aquí, pues tenemos la velocidad del rotor, la velocidad de nuestro fluido y tenemos la velocidad relativa con los respectivos ángulos. Entonces, de acuerdo a este, ¿verdad?, la suma vectorial, pues este vector más este vector nos da este vector. Bueno, entonces de estos triángulos, ¿verdad?, empezamos a trabajar como el problema anterior. Tenemos que la velocidad 1 por el seno de beta 1 es igual a la velocidad relativa por el seno de alfa 1. La velocidad 1 coseno de beta 1 es igual a la velocidad relativa coseno de alfa 1 más la velocidad del rotor. Aquí también tenemos que tener cuidado, ver si la velocidad, si se suma o se resta. Ahorita en este ejemplo vamos a analizar esa parte. Bueno, entonces ahí están, ¿verdad?, los datos. Entonces vamos a empezar a resolver este segundo ejemplo. Entonces tenemos nuestras condiciones, ¿verdad? La velocidad 1 por el seno de beta 1 igual a la velocidad relativa seno de alfa 1. Entonces otra vez empezamos sustituyendo valores. Entonces tenemos la velocidad 1, que son 750, por el seno de beta 1, que no lo conocemos, igual a la velocidad relativa de 1 por el seno de alfa 1, que sí la conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ponerle de una vez, este sí lo conocemos. Sabemos que es de 45 grados. Y tenemos 750 por el coseno de beta 1, igual a la velocidad
relativa 1 por el coseno de 45 más la velocidad que tiene el eje, ¿no? Que si la conocemos también, entonces aquí tú ya le podemos poner también más 300 que conocemos. Y entonces, pues aquí lo que, no conocemos este ángulo de aquí, ¿verdad? No conocemos la velocidad relativa. Entonces lo que tenemos que hacer pues es resolver ese sistema de ecuaciones. Vamos a decir que esta es nuestra ecuación 1 y que esta es la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, ¿verdad? De ecuación 2 vamos a despejar la velocidad relativa. Entonces nos queda que la velocidad relativa en 1 es igual a 750 por el coseno de beta 1 menos, ¿verdad? Este está sumando, vamos a pasarlo para acá, menos 300 entre el coseno, ¿verdad? Coseno de 45 grados. Y entonces vamos a decir que esta es nuestra ecuación 3. Entonces, sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1, entonces tendremos 750 por el seno de beta 1 igual a 750 coseno de beta 1 menos 300 entre el coseno de 45 multiplicado por el seno de 45. ¿Ya? Entonces de aquí nosotros podemos ver que nos queda 750 por el seno de beta 1 igual a 750 coseno de beta 1 menos 300 multiplicado por el seno de 45 entre coseno de 45. Y entonces pues nos queda que 750 por el seno de beta 1 es igual a 750 coseno de beta 1 menos 300. Seno entre coseno nos da tangente de 45. Y tangente de 45 es 1, ¿verdad? Así es que entonces nos queda 750 por el seno de beta 1 igual a 750 coseno de beta 1 menos 300. Y aquí ya nosotros podemos decir que tenemos 750 por el coseno de beta 1 menos 750 por el seno de beta 1 y esto es igual a 300. Y aquí va, este 300 pues lo pasamos para el otro lado y este lo pasamos para el otro lado para que nos quede positivo. Entonces, de aquí pues podemos factorizar el 750. 750 por coseno de beta 1 menos el seno de beta 1 igual a 300. ¿verdad? Y de aquí pues podemos despejar. Es decir que el coseno de beta 1 menos el seno de beta 1 es igual a 300
entre 750. Y aquí nos queda que coseno de beta 1 menos el seno de beta 1 es igual a 0.4. ¿verdad? Entonces, pues de ahí lo que nosotros vemos que tenemos que hacer es pues resolver esa ecuación, ¿verdad? Pero es una ecuación trigonométrica, esto que tenemos aquí. ¿verdad? Esto es una ecuación trigonométrica. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación trigonométrica. Ecuación trigonométrica. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, pues aquí manejamos, pues normalmente siempre tratamos, ¿verdad?, de manejar las funciones, y la que normalmente siempre estamos trabajando es la tangente. Pero ahora vamos a resolver esa ecuación trigonométrica. Entonces, para ello, pues necesitamos pues de algunas de las más básicas de las funciones de identidad trigonométrica, ¿verdad? Y una de las principales es la de el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. ¿verdad? Esta es pues una identidad trigonométrica. Entonces, pues de ahí ya nosotros podemos, ¿verdad?, despejar y decir que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. De aquí nosotros vamos a, como aquí tenemos, nos quedó seno y coseno, pues entonces de esta vamos a llegar a esa otra ecuación que teníamos nosotros. Entonces, de aquí podemos decir que la raíz cuadrada del coseno cuadrado de x es igual, ¿verdad?, a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, respetando, ¿verdad?, lo que está de este lado con lo que está de aquel lado. De aquí nosotros podemos ver que pues esta raíz con este exponente lo podemos simplificar y nos queda que el coseno de x es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de x. ¿verdad? Entonces ya tenemos el coseno que nosotros necesitábamos aquí arriba. Y así va, así con las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas, pues se puede resolver todo esto, porque ya está en función de los ángulos, ya no es como los problemas que teníamos, ¿no? Que el chorro entraba horizontalmente. Entonces, pues no teníamos el ángulo de salida, pues sí lo teníamos, pero aquí ya no tenemos esos ángulos. Bueno, entonces vamos a borrar para seguir resolviendo esa ecuación trigonométrica. Vamos a borrarle para seguir con nuestro problema. Bueno, entonces, de ahí nosotros vemos que ya tenemos la equivalencia del coseno de x, ¿verdad?, que es este. Las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas nos marcan con las letras. Esto pues es el mismo, ¿verdad? X es el ángulo beta 1. Entonces, de ahí nosotros sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo tendríamos que es la raíz de 1 menos el seno cuadrado de x. Aquí, ¿verdad?, quitamos el coseno, ponemos la igualdad. Ahí está. Menos el seno de x igual a 0.4. Ahorita le quité el valor de beta 1 por x, pero es lo mismo.
Entonces de aquí nosotros vemos que nos queda la raíz de 1 menos el seno cuadrado de x igual a 0.4 más el seno de x. ¿Ya? Entonces vamos a quitar esa raíz. Entonces nos quedaría la raíz de 1 menos el seno cuadrado de x elevado al cuadrado igual a 0.4 más el seno de x también elevado al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros podemos ver que otra vez este radical con este exponente se simplifican y nos quedaría 1 menos el seno cuadrado de x igual, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos de este lado? Pues de ese lado lo que tenemos es un binomio elevado al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Entonces, pues si nosotros resolvemos ese binomio al cuadrado, dice que es el cuadrado del primer término, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, haciendo uso de todas las matemáticas, ¿ya? De todas las matemáticas. Entonces, esto nos queda que es 1 menos el seno cuadrado de x igual a 0.16 más 0.8 seno de x y más el seno cuadrado de x. ¿Ya? Y entonces, ahora nosotros vemos, por eso se llama ecuaciones trigonométricas, que ya tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y todas las ecuaciones de segundo grado, para resolverlas, pues el término cuadrático tiene que ser positivo, siempre, ¿verdad? Y siempre las tenemos que igualar a 0. Entonces, de aquí, pues nosotros tendríamos que 0.16 más 0.8 seno de x más seno cuadrado de x. Este que está restando pasa sumando, más seno cuadrado de x menos 1 y igual con 0. Entonces tenemos ahí nuestra ecuación de segundo grado. Entonces de aquí pues buscamos términos semejantes. Este es semejante a este. Entonces nos quedaría 2 veces el seno cuadrado de x, ¿ya? Más 0.8 seno de x. Este término no hay otro más que él, ¿ya? Y menos la diferencia entre estos dos, ¿ya? Tenemos 0.16, este que estaba sumando pues se pasó restando, ¿no? Entonces menos 0.84, ¿ya? Y esto es igual a 0. Entonces pues ya tenemos una ecuación de segundo grado. Y aquí nosotros, para que se haga un poco más simple, podemos dividir todo esto entre 2, ¿ya? Para que se nos haga más sencillo. Y entonces nos quedaría el seno cuadrado de x más 0.4 seno de x y menos 0.42 igual a 0. Entonces ya tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. Entonces vamos a borrarle esta parte.
Y así, así nos tenemos que ir dando cuenta qué es lo que se nos va formando cada que vamos desarrollando para saber qué es lo que vamos a aplicar. Un binomio al cuadrado, una ecuación de segundo grado, una equivalencia. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿ya? Si en vez de ponerle el seno, para no estar poniendo seno y seno, vamos a decir que el seno de x lo vamos a sustituir por la letra m, ¿verdad? Para no ponerle x, y o z, vamos a ponerle la letra m. Entonces nuestra ecuación nos quedaría que sería m cuadrada más 0.4 de m y menos 0.42 igual a 0. Entonces, de aquí, aplicando la ecuación general de segundo grado, ¿verdad? Para resolver ecuaciones de segundo grado, nos quedaría que es m igual a menos b, ¿ya? Entonces sería menos 0.4, que es el término b, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que sería 0.4 al cuadrado, menos 4ac, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 0.42. Y todo esto entre 2 por a, que vale 1. ¿Ya? Entonces ya si nosotros resolvemos todo eso, ¿ya? Todo eso que está aquí, entonces nos quedaría que m es igual a menos 0.4 más menos 1.3565 entre 2. Y aquí es donde salen, ¿verdad?, las dos soluciones de la ecuación de segundo grado, una con el positivo y una con el negativo. Entonces tendríamos que m1 es igual a menos 0.4 más 1.3565 entre 2. Y esto nos queda de 0.4782. Con el otro nos va a quedar negativo. Entonces el valor negativo, pues ya nosotros no lo utilizamos, ¿no? De todos modos, usted lo que calcular, pues lo puede calcular, pero va a quedar negativo, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos dicho que el seno de x era igual a m, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que el seno de x es igual a 0.4782. Y entonces ya de aquí podemos decir que también habíamos dicho que esto era el seno de alfa, ya que era el que traíamos, el que veníamos contestando, era el que veníamos buscando el seno de beta, ¿no? Era beta. Beta 1 es igual a 0.4782. ¿Ya? Entonces ya de aquí podemos decir que beta 1 es igual al seno a la menos 1 de 0.4782. Y entonces dice que beta 1 es igual a 28.57 grados. Entonces ya encontramos el valor del ángulo. Si ya encontramos el valor del ángulo beta 1, pues entonces ya podemos encontrar la velocidad relativa en 1, porque ya habíamos dejado la ecuación 3 en función de este dato. Vamos a borrarle aquí para terminar. Bueno, entonces, ¿verdad? Sustituyendo
sustituyendo beta 1 en ecuación 3, que fue donde ya teníamos. Entonces la velocidad relativa en 1 es igual a 750 por el coseno de 28.6. Vamos a ponerle punto 6 ya para no estarle manejando ahí. Menos 300, y todo esto entre el coseno de 45 grados. ¿Ya? Entonces la velocidad relativa en 1 nos da de 506.977. Vamos a dejarla también, ¿verdad?, en 507. Y esto está en pies por segundo. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, la velocidad relativa, ya tenemos el ángulo beta 1. Entonces vamos ahora con la segunda parte, ¿verdad? Entonces decimos que el fluido, cuando entra, la fricción se puede considerar mínima. Entonces, de acuerdo a esa condición, pues nosotros se puede establecer que la velocidad relativa en 2 es igual a la velocidad relativa en 1. Y entonces tenemos, ¿verdad?, que la velocidad del eje menos la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa 2 es igual a la velocidad 2, la velocidad de la salida, por el coseno de beta 2. Y tenemos que la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa 2 es igual a la velocidad 2 por el seno de beta 2, que es la segunda condición, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ahora vamos a resolver esto que está aquí. Entonces, si nosotros sustituimos valores, ¿verdad?, tendríamos que este vale 300 menos, ¿verdad?, 507 que ya encontramos por el coseno de 30 grados. Ese ángulo nosotros ya lo teníamos, ya por ahí lo teníamos, ahí está, alfa 2, ahí está, 30 grados. Y esto es igual a la velocidad 2 por el coseno de beta 2, ¿ya? Y el otro, pues teníamos que es 507, este de aquí, por el seno de 30 grados. Y esto es igual a la velocidad 2 por el seno de beta 2. Entonces, ¿verdad?, de esta de aquí nos quedaría 300 menos 439 igual a la velocidad 2 por el coseno de beta 2, que no conocemos la velocidad ni tampoco el ángulo, ¿verdad? Y este otro de aquí nos quedaría de 253.5 igual a la velocidad 2 por el seno de beta 2. Entonces, ¿ya?, de aquí nosotros vemos que de esta ecuación me quedaría menos 139 igual a B2 por coseno de beta 2. Y de esta otra pues me sigue quedando los 253.5 B2 por el seno de beta 2. Y entonces, si de aquí nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad?, de la ecuación 1 despejamos la velocidad 2,
esta sería para nosotros la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Si de la ecuación 1 despejamos, pues nos va a quedar negativo, ¿verdad? De aquí, si nosotros despejamos, vamos a borrar esto. Entonces, si nosotros despejamos, la velocidad 2 va a ser igual a menos 139 entre el coseno de beta 2. Y entonces, no podemos decir que la velocidad 2 es negativa. Por eso les decía que nosotros debemos de checar, ¿verdad?, nuestras ecuaciones, cómo está trabajándose estas. Estas de aquí ya las resolvimos las primeras, ¿verdad? Esta de acá, entonces vamos aquí, no nos puede quedar eso negativo, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar este término, es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues nada más es acomodar nuestras ecuaciones. ¿Ya? Entonces, de estas dos ecuaciones, de donde estamos partiendo, de estas dos, nos quedaría que la velocidad 2 por el seno de beta 2, ¿ya? Aquí está, velocidad 2 por el seno de beta 2 es igual a esto, ¿ya? Es igual a la velocidad relativa 2 por el seno de alfa 2 y la velocidad 2 coseno de beta 2, que es esta de aquí, velocidad 2 coseno de beta 2, es igual a la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa en 2 menos la velocidad de nuestro eje. ¿Ya? ¿Para qué? Pues para que al hacer ese cambio ya nos quede positivo. Bueno, entonces, vamos a ir, ¿verdad? Entonces, de aquí ya nosotros tenemos los datos. Tenemos entonces que la velocidad 2 por el seno de beta 2, pues es igual a la velocidad relativa, que ya la tenemos, de aquí de acuerdo a esta condición, que es 507 por el seno de alfa, que es de 30 grados. ¿Ya? Y de esto de aquí nos queda que la velocidad 2 seno de beta 2 es igual a los 253.8, que ya habíamos hecho hace rato, ecuación 1. Después tenemos que la velocidad 2 por el coseno de beta 2 es igual a 507, ¿verdad?, por el coseno de 30 grados menos 300. Entonces, la velocidad 2 coseno de beta 2 es igual a 139.1. Y ahora sí ya es positivo. Ya es positivo, no negativo como nos estaba quedando acá de este lado. Entonces tenemos ya la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que de ecuación despejando la velocidad 2 de ecuación 2, entonces tendríamos que la velocidad 2 es igual a 139.1 entre coseno de beta 2. Y esta vamos a decirle que sea nuestra ecuación 3. Entonces, sí, si vemos que nos da negativo, pues entonces tenemos que hacer ese cambio ahí en la ecuación, ¿no? Vamos a borrarle aquí para... Entonces de ahí ya tenemos
la ecuación 3, ¿verdad? Entonces vamos a decir que sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1, entonces sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1, entonces tendríamos 139.1 entre coseno de beta 2 multiplicado por el seno de beta 2, y esto es igual a 253.5. Entonces de aquí pues también podemos decir 139.1 por el seno de beta 2 entre el coseno de beta 2 es igual a 253.5. Y entonces nos queda que 139.1 por la tangente de beta 2 es igual a 253.5. Y de aquí pues podemos decir que la tangente de beta 2 es igual a 253.5 entre 139.1. Y esto nos da de 1.8224. Y entonces de aquí podemos decir que beta 2 es igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de 1.8224. Y que esto nos da de 61.2456 grados. ¿Ya? Entonces ya también podemos decir que sustituyendo beta 2 en ecuación 3 para encontrar la velocidad 2, la velocidad de salida. Entonces esto es igual a 139.1 entre el coseno de 61.2456 grados. Y esto nos da de 289.1557 pies por segundo. ¿Ya? Y entonces ya tenemos los datos que requerimos para hacer el cálculo de la fuerza. ¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad de entrada, la velocidad de salida y ya tenemos los ángulos. ¿Ya? Ya están también los ángulos. Bueno, entonces vamos a borrar para poder terminar con el ejemplo. ¿Ya? Ya nada más lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra ecuación de fuerza y calcular la potencia. Vamos a borrarle de este lado. Entonces vamos con la última parte, ¿no? Entonces tenemos nuestra ecuación de fuerza que dice que F de X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Tenemos que nuestra reacción es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, de aquí analizamos la velocidad 2 en X. Nosotros vemos que la velocidad 2 es esta. ¿Verdad? Entonces, tiene la forma de la salida, que en el ejemplo anterior, pues les dije, no hay que acomodar más o menos el dibujo para poderlo entender. Entonces, tenemos el ángulo beta 2. Si nosotros vemos, tiene componente, ¿verdad? Aquí estaría la componente de B2 en X y tendría la componente de B2 en Y. Entonces, de acuerdo al sentido que nosotros estamos tomando, la velocidad 2, ¿verdad?, es positiva.
de acuerdo al sentido que estamos tomando. Entonces tendríamos que esto es igual a la velocidad 2 por el coseno, ¿verdad?, de beta 2, que es el ángulo que tenemos ahí. Y después la velocidad 1 en x, ¿verdad? Igual si nosotros descomponemos aquí nuestra velocidad, pues entonces aquí está la velocidad 1, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que aquí tendríamos el ángulo beta 1. Entonces tendríamos la componente de la velocidad 1 en x y la componente de la velocidad 1 en y. Entonces esta es negativa de acuerdo al sentido que estamos tomando, menos la velocidad 1 por el coseno de beta 1. ¿Ya? Y entonces de aquí nos quedaría que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 por el coseno de beta 2 menos la velocidad 1 por el coseno de beta 1. Entonces Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 coseno de beta 2 más la velocidad 1 coseno de beta 1. Entonces, pues ya nosotros ya conocemos los datos que están ahí, ¿verdad? Ya conocemos los datos. Entonces tendremos Rx igual a la densidad que nos dijeron que era de 0.015 por el caudal. El caudal no lo vamos a calcular el caudal no lo hemos calculado, ¿verdad? Entonces tenemos que el caudal, ¿verdad?, el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces tenemos que esto es igual a 750, que tenemos la velocidad, ¿verdad?, está 750 por el área. Dice que es una pulgada, entonces la tenemos que convertir a pies, ¿verdad? 1 entre 12 para convertirla a pies al cuadrado entre 4. Entonces el caudal es de 4.0906 pies cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos el caudal, ¿ya? Bueno, entonces vamos a calcular ya al sustituir los datos aquí, ¿no? Bueno, entonces si nosotros sustituimos ahí, tenemos que Rx es igual a la densidad 0.015 por el caudal 4.09006 por la velocidad 2 que ya calculamos, que nos dio de 289.16, algo así, ¿no? 16 por el coseno de 61.26, 26.3, por ahí lo teníamos. Y más 750, la velocidad 1, ¿verdad?, por el coseno de 28.6. Y entonces
todo esto nos da que la reacción en X es igual a 44 libras. Ya con eso pues ya podemos calcular la potencia que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces la potencia, sabemos que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Tenemos, eso que acabamos de calcular es para uno solo, ¿verdad? Para un solo chorro, pero el problema dice que hay 15 chorros, entonces tendremos 15 por la fuerza 48.9344 que nos dio, por la velocidad que se está moviendo 300, ¿verdad? Entonces, pues de aquí nos da aproximadamente esto de 205.7442. Pero esto está en libras por pie sobre segundo. ¿Ya? Si nosotros esto lo llevamos al sistema inglés, la potencia está en HPs, entonces nos da de aproximadamente 400 HP. Así es que esa sería la potencia que se está generando en esa turbina de vapor.